discípulos se desanimaron, otros se entristecieron, estaban reunidos ahí en un aposento pensando qué iban a hacer. A lo mejor estaban algunos defraudados o decepcionados, no sé qué pasaba en sus mentes, pero lo que dice la Biblia es que ellos tenían temor de lo que pudiera hacer Roma con ellos también, porque ellos habían visto morir a su maestro, habían visto morir al hombre que resucitaba, al hombre que levantaba paralíticos, al hombre que sanaba leprosos. Ellos habían visto el gran poder de Dios. Sin embargo, cuando lo ven morir, dice que ellos se desanimaron, y lo primero que hace Jesús cuando se presenta delante de ellos les dice: paz a vosotros. La resurrección lo primero que nos da es una paz. Cuando sabes que Él ha resucitado, viene la paz del Señor en medio de cualquier situación. Te viene a decir el Señor: paz a vosotros. Y dice la palabra que ellos no entendían, como que sí será, no será. Y otra vez dice la palabra y les volvió a decir otra vez: paz a vosotros. Y entonces en la segunda, ellos ya lo reconocen a Él, ya saben que es Jesús, ya saben que es el Maestro. Y ya dice: bueno, así como el Padre me envió, dice, así yo también los voy a enviar. Y entonces les vuelve a decir por tercera ocasión: paz a vosotros. No sé si tengas paz en tu vida en este momento, pero ¿qué viene a quitarnos la paz? ¿Qué roba nuestra paz? Las aflicciones, las enfermedades a veces, las situaciones tal vez económicas, a muchos le quitan la paz, el sueño, el hambre, los problemas en la familia, tal vez cuando nuestros hijos se van por el camino equivocado nos quitan la paz, ¿verdad? Pero el Señor siempre seguirá diciendo: paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Y quiero tocar nada más 8 puntos, iba a tocar 20, imagínense, pero vamos a reducirlo a 8. Es cierto, 8 puntos que tiene que ver con los beneficios de la resurrección, y que quiero que usted, igual que yo, los hagamos parte de nuestro corazón, porque la resurrección es tan hermosa. La resurrección de Cristo es confirmar en la resurrección. Cuando Él resucita, les confirma que Él sigue siendo Dios, les confirma que Él es el único que ha vencido a la muerte. Mira, hoy celebramos a alguien que está vivo, ¿verdad? Hoy no celebramos a alguien que murió, alguien que pues ahí están los restos de fulano, de perengano. Celebramos que alguien que resucitó, alguien que venció la muerte, y ese es nuestro Dios. Y lo primero que quiero que atesores en tu corazón tiene que ver que la resurrección es la evidencia, diga conmigo, la resurrección es la evidencia de que mi cristianismo es verdadero. Fíjate, la resurrección de Cristo nos da la certeza a nosotros como sus hijos que nuestro cristianismo es verdadero. Vaya conmigo ahí a 1 Corintios capítulo 15 versículo 17. Número 1, la resurrección es la evidencia de que mi cristianismo es verdadero. ¿Alguien ha dudado de su cristianismo alguna vez? ¿Alguien ha dudado del Señor alguna vez? Porque si tenemos dudas es que nuestro cristianismo no es tan genuino y verdadero en nosotros, pero debe de serlo porque Él resucitó. Hay una evidencia a lo largo de la historia que Él resucitó. Hay una evidencia a lo largo de la historia que cambió la historia del mundo porque Él resucitó. No hay una tumba. La gente que va a Israel, veo que van ahí, dicen, pues aquí fue donde estuvo Jesús, pero no dice aquí están los huesos, aquí yacen los restos que quedaron, ¿no? Ha de ser muy bonito. La tumba vacía, la tumba está vacía, ¿verdad? Pero ha de ser impresionante llegar a una tumba donde se dice que Él estuvo, pero que Él no está. Entonces eso nos anima. 1 Corintios 15 versículo 17 dice: y si Cristo, fíjense, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Porque si no podemos entender que Él resucitó, vamos a caminar erradamente, seguiremos en nuestros pecados, porque no tenemos la certeza del que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Entonces, la resurrección es la evidencia para nosotros de que y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección es la confirmación de mi fe. El saber que resucitó confirma a mi espíritu que no es vana mi fe,
que no estoy perdiendo mi tiempo como algunos piensan que se pierde el tiempo buscando al Señor. Entre más busco al Señor, más alimento mi fe. Entre más busco al Señor, estoy más listo para cuando Él venga. Entre más busco al Señor, más me aparto del pecado. La resurrección trae convicción en mi fe, pero también me enseña a vivir lejos del pecado. Entonces, número uno, la resurrección es la evidencia de mi cristianismo. Si Cristo no hubiese resucitado, no estaríamos aquí, estuviéramos perdiendo el tiempo. Si Él no hubiese resucitado, le diría, pastor, muchas gracias, pero Él no resucitó. Una ocasión le dijeron al Señor, ¿verdad? El Señor sabía que hablaban de Él. Él iba con los discípulos caminando y Él ya sabía que hablaban acerca de Él. Y entonces el Señor los llama y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que está diciendo la gente de quién soy yo? Y le dicen los discípulos, unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, pero les dice Jesús, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice, qué bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces yo debo de saber que Él resucitó, porque mi fe me dice que Él resucitó, y esa es la certeza de que mi cristianismo, que tu cristianismo no es algo que se esté perdiendo el tiempo, no es algo que sea en vano. Número dos, la resurrección prueba que usted y yo como creyentes vamos a vencer a la muerte. Amén. Él venció a la muerte. En la resurrección Él venció a la muerte. Dice la Biblia que le arrebató las llaves a la muerte y la exhibió públicamente al resucitar. Amén. Pensaban los discípulos pues que ya no iba a resucitar. Los mismos romanos pensaron que Él no iba a resucitar. Pero, oh sorpresa, el Señor resucitó. Ahora, la resurrección prueba que como creyente tú y yo vamos a vencer a la muerte. ¿Usted piensa que se va a quedar ahí en el hoyo ahí? Yo no, Yo no sé, digo, si me llego a morir antes de que venga el Señor, sé que voy a resucitar, de eso estoy seguro. Le puedo asegurar, te puedo asegurar, Noelia, que mi hermana Rufina durmió creyendo esa promesa. Puedo asegurarlo. Puedo asegurarlo que alguien que tú hayas conocido como cristiano durmió en esa promesa, en que vamos a resucitar. Mire lo que dice Primera de Corintios, ahí mismo el capítulo, versículos 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, está hablando de nuestro cuerpo, entonces se cumplirá la palabra. ¿Qué se va a cumplir? La palabra. ¿Cuál palabra? La que dijo el Señor. Esa se va a cumplir, Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. Amén. Desde adentro, todo. Sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el diablo pensó que en la muerte él iba a tener la victoria. Los enemigos de Jesús pensaron, los fariseos, los saduceos, pensaron que ellos iban a tener la victoria y que todo lo que ellos habían dicho era la razón de ellos. Que al tener a Jesús en un sepulcro, ellos habían ganado. Los discípulos por un momento creyeron que era verdad lo que decían los falsos maestros de la ley de aquel tiempo. Y muchos de nosotros a veces no hemos creído plenamente en esa resurrección. ¿Sabe por qué? Porque no creemos a veces plenamente en el Señor. No sabemos si Él lo va a hacer, si no lo va a hacer. A veces dudamos y somos tan ligeros en la fe que cuántas veces yo cometí muchos errores, a veces dudando de quién era el Señor verdaderamente, y muchas veces yo quise buscar la solución a tantas cosas a mi manera y en mi forma, y lo único que hice fue acrecentar los problemas. Pero cuando sabes que la resurrección es la evidencia de tu cristianismo, cuando entiendes que en la resurrección también tú tienes ese derecho a resucitar juntamente con Él, entonces le dices a la muerte: ¿dónde está tu aguijón? No sé si cuando yo me muera le tendré que decir en el sepulcro: ¿dónde está tu aguijón? Pero no creo que nos vamos a ir con el Señor antes, ¿no? Y pues si me quedo yo les diré adiós, mi paz, pero de que voy a llegar al cielo,
Eso sí se lo puedo asegurar, que yo voy a llegar al cielo. Eso sí se lo puede decir Yahan. Se lo firmo, que sí voy a llegar al cielo. No sé si llegue sin una pierna o sin un brazo, pero voy a llegar al cielo. Porque mi fe, la resurrección me dice a dónde tengo que llegar yo. La resurrección me enseña que en el día postrero lo incorruptible le podrá decir: ¿dónde está muerte tu aguijón? Número 3. Fíjese, número 3, busque primera de Tesalonicenses 4:13. La resurrección nos recuerda una esperanza. Hermano Frank, tenemos una esperanza viva. Yo sé que usted vive en esa esperanza viva. Usted y yo tenemos una esperanza viva, y además dice la palabra, una esperanza que no me avergüenza. ¿Alguien se avergüenza del Evangelio de Cristo? ¿Alguien se avergüenza de Cristo? ¿Alguien se avergüenza de su cristianismo? ¿Sabe quiénes se avergüenzan? Los que no conocen el significado de la verdadera resurrección, lo que trae la resurrección de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Amén. Que no seamos ignorantes, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ya no hay ese dolor sin esperanza. Claro, nos va a doler la muerte de un ser querido, ¿verdad? Yo creo que si ahorita se muriera mi madre, claro que me va a doler como ser humano, pero yo sé la esperanza, tengo la esperanza, creo en la esperanza que no avergüenza, creo en esa esperanza. Y dice, porque no, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y primera de Pedro 1:3 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y por qué es una esperanza viva? Porque Él está vivo. Porque Él está vivo. Los discípulos se habían entristecido, dijeron: no, este era un profeta más, fue uno de tantos que han venido. Se habían entristecido, estaban tristes y temerosos además. Pero sin embargo el Señor se les aparece y dijo: yo soy, ya, yo soy. Y entonces dice que cuando ellos lo reconocen, se vuelve a alegrar su corazón, ellos vuelven a encender otra vez esa pasión. Y usted sabe el término de cómo terminaron muchos de ellos. Murieron por causa de Cristo, murieron por el nombre de Cristo, pero murieron con una esperanza viva. El ejemplo más claro que yo puedo ver en la Biblia, en el libro de los Hechos, tiene que ver con Esteban. Lo estaban matando afuera de la ciudad por causa del nombre de Jesús, por causa de esa esperanza viva, pero yo le puedo asegurar que Esteban ya sabía que su esperanza era viva y que lo que el Señor les había manifestado en la resurrección, él también iba a resucitar juntamente con Cristo. Dijo: puedo ver al Hijo del Hombre sentado en su trono. Y decían: cállate, no, está diciendo blasfemia. Le quitaron la vida, pero él dijo: puedo ver al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque era una esperanza viva. Ahora, debes de saber, hermano, que en esa resurrección dice que no ignoremos las cosas. No tenemos que ser ignorantes primeramente de su palabra. ¿Qué es un ignorante de la palabra de Dios? Es aquel que no lee la palabra de Dios, se vuelve ignorante en lo espiritual. El Señor dejó su palabra para cada uno de nosotros, para que crezcamos, para que mantengamos nuestra fe todos los días alimentada, para que nos mantengamos alegres aún en medio de cualquier situación, sabiendo que es una esperanza viva porque Él vive. Entonces, cuando Él resucita, les vuelve a dar esperanza a los discípulos. Y les dice: Señor, no te vayas, ya vimos que resucitaste, ya creemos en ti, no te vayas. Y dijo: es necesario que yo me vaya, pero volvió a alimentarles la esperanza. Hermano, si perdiste la esperanza, tienes que mirar la resurrección de Cristo. ¿Quién venció a la muerte? Solamente Él. Y dice la Biblia que como Él venció a la muerte, por ser hijos suyos, tenemos esa esperanza viva y también tenemos el poder, porque vamos a vencer también a la muerte. Amén. Y vamos a resucitar juntamente con Él. Amén. Número 4, la resurrección nos garantiza la vida eterna. ¡Qué privilegio! Cuando Él resucita, le dice a sus seguidores, nos dice a nosotros después de 2000 años, que tenemos garantizada la vida eterna en Él. Fíjese lo que dice Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús a la hermana de Lázaro, que Lázaro ya había muerto. Estaban desanimadas,
estaban tristes, tal vez desconsoladas, ya no tenían esperanza, era su hermano, era el hombre de la casa, habían crecido con él, no sé qué tanto habrán vivido con su hermano, pero ellos estaban dolidos. Y se acuerda que una día le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí no hubiese muerto mi hermano. Bueno, más adelante les dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. Fíjate, les está diciendo el Señor todavía lo que va a suceder. Todavía no resucitan, ni mueren, ni llega a la cruz, pero les está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Fíjate, la resurrección nos dice en la fe, la resurrección nos dice a través de la esperanza viva, que el que crea en Él, si tú y yo creemos en Él, dice, aunque esté muerto, vivirá. Oiga, qué esperanza tan bonita. Qué garantía de resurrección que nos dice que la vida eterna está garantizada en su resurrección. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. Hay de aquellos que siguen negando al Señor, hay de aquellos que blasfeman el nombre del Señor, hay de aquellos que niegan al Señor, hay de aquellos que no creen en la resurrección, porque dice: morirán para una eternidad. Pero usted y yo, dice, viviremos. Amén. Aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego le pregunta el Señor a Marta, esa Marta, ¿verdad? Le dice: ¿crees esto? ¿Usted realmente cree en la vida eterna, hermano? Amén. Pero hay dos vidas eternas, ¿eh? Va a haber dos vidas eternas. ¿Frío o caliente? Cono, sí. ¿Dónde quiere la vida eterna? ¿En las calderas de fuego, ahí donde hace calorcito, donde es el lloro y el crujir de los dientes, que es la muerte segunda? ¿O la vida eterna con el Señor? Amén. Dice: el que cree en mí. Fíjense, tiene que ver la fe, la esperanza. Lo que Él está representando en la resurrección se le está adelantando a Marta y se le está revelando a Marta. Y dice: ¿puedes creer esto? Y hoy nos dice el Señor: ¿puedes creer esto? Y acá, ¿puedes creer esto? Tal vez si vas y se lo dices a aquel que no conoce al Señor, te va a decir: estás loco. A otro con ese cuento. Pero nosotros que estamos ya, que hemos nacido nuevamente, como dice 2 de Corintios 5:17, como nuevas criaturas en Cristo, debemos de saber que la resurrección nos da la garantía de la vida eterna con Él. Porque dijo el Señor: donde yo estoy, ustedes también van a estar. Voy pues a preparar morada para cada uno de ustedes. Es una garantía de vida eterna, que Él quiere que estemos en esa vida eterna. Decía mi pastor hace ratito: pero en aquel día habrá muchos que le dirán: Señor, pero en tu nombre. Yo espero que no seamos de esos los que estamos aquí. Señor, pero en tu nombre cantaba. Señor, pero en tu nombre iba. Señor, pero en tu nombre aquello. Señor, pero en tu nombre el otro. Platicaba días pasados con Fátima acerca de por qué el Señor a veces permite que... Porque hay hombres muy pecadores. Yo era un pecador y predicaba, pero no era por mí. Uno puede pensar que es por uno, pero no es por uno, es por su palabra. Él respalda su palabra, no respalda mi pecado, no respalda mi vida de pecado, pero es por su palabra. Le dijeron: Señor, ahí hay unos que andan predicando en tu nombre, ¿quieres que se los impidamos? Ni siquiera eran seguidores de Jesús, habían visto que ese nombre tenía poder y ellos dijeron: pues predicamos también. Y dijo: no se los impidan, déjenlos. Y Él no lo va a impedir. Cuando nosotros hablemos del Señor, aún estando en ese pecado, yo creo que el Señor no lo va a impedir, porque es su palabra la que Él va a respaldar. No va a respaldar mi vida, pero en aquel día dice: muchos me dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre esto, aquello. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, porque yo ni los conozco. No, sí, Señor. Sí, tomé un taxi ahí en el Vice Chegaray para ir a Jesucristo. No, yo no te conocí. Señor, acuérdate que hasta tocaba la guitarra. No, yo no te conocí. Estoy hablando de mí para que nadie se sienta ofendido. Es un ejemplo. ¿Ok? Pero entonces debo de entender
que yo debo de creer en Él, en todo lo que Él ha dicho, que debo de creer en la resurrección tal como dice la Biblia que sucedió, que debo de creer que tengo una esperanza viva, que debo de creer que si muero creyendo en Él, resucitaré en el día postrero. O sea, son tantos beneficios que tiene la resurrección, hermanos. No nada más es que salió de la tumba, ya se presentó y se fue, no, hay tanto atrás de la resurrección de Cristo que debo de poner en mi corazón, creer todos los días, mantenerme en esa fe, mantenerme en su palabra. Y esto está hermoso, dice, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Amén. Qué hermoso es eso. Y ahí veo que la gente le están echando la tierra. Allá en Culiacán se acaba de morir un influencer, no sé si lo vio ahí, que lo apodaban la Gilbertona, un homosexual. Bueno, yo varias veces le prediqué y me contestaba con groserías porque era su forma de ser. Y lo acaban de enterrar y viera todos ahí llorando y eso y ya, porque no tienen esperanza. No hay una esperanza. Mueren sin Cristo, mueren negando al Señor. Pero entre nosotros no debe de suceder eso. A mí me agrada saber que si muero, pues muero en Cristo. El otro día les comentaba, le voy a comentar esto. A un amigo argentino mío allá en Tijuana lo secuestraron. Hace años yo estaba allá en Tijuana. Y estaba ayudando un tema que a veces tenemos las palabras que no son correctas en ciertas situaciones, ¿no? Pero lo digo por el tema de la muerte. Entonces lo secuestran a él. Yo estaba allí en su casa. Él sale a trabajar, lo levantan, lo secuestran y suena el teléfono y yo lo veo que es Frank y dije, pues se acaba de ir al trabajo. Le digo, bueno, dice, ¿cómo estás, pastor? Le digo, bien, hermano. Dice, oye, dice, ¿tendrás algo de plata que me prestes? Y le digo, sí, hermano. Le digo, ¿cómo cuánto ocupas? Me dice, 500. Yo dije, pues 500 pesos, ¿no? Yo estaba en su casa, pues nunca piensas eso. Y me dice, pero si tienes, le digo, tengo 1,000 pesos, le digo, si te sirven, si te los doy, dime cómo le hago. Dice, no, 500,000. Le digo, 500,000, y de repente le quitan el teléfono y ya me pasan al secuestrador y ya sabrá cómo se la manejan con tantas palabras y todo, ¿no? Pues total que me cuelgan y todo y me dicen, si en 3 días no nos das el dinero, te voy a decir a dónde voy a dejar en pedazos a tu amigo. Y pues ya yo le hablo a sus papás pastores en Argentina, con varios pastores, y bueno, ya juntamos creo que nada más 200,000 pesos, ¿no? Fue lo que se juntó. Pero cuando me vuelve a hablar el secuestrador, le digo, oye, hay tanto, ¿no? Ya no hay más, o sea, es lo único que hay. Entonces me dice, no, que te lo voy a entregar en pedazos. Le digo, pero yo cómo sé que él está con vida todavía. Le digo, pásamelo. Y entonces me lo pasan. Y dije, ¿qué le digo? Y entonces le digo, no, dije, ¿cómo estás, che? Le digo, oye, le digo yo, ¿cómo estás tú, hermano? ¿Te han golpeado? Un poco, dice algo. Digo, no te preocupes, le digo, si vivimos para Cristo vivimos, y si morimos para Cristo morimos. Hoy ya cuando pasó eso, bueno, ya lo soltaron, nos acordamos de eso, dice, qué palabra me diste, dice, qué palabra, dice, imagínate si yo no he estado bien con el Señor, dice, y tú me hablas para decirme que si muero, muero en Cristo. Entonces le digo, pero ¿sabes? Le digo, esa es una garantía que tenemos, que si morimos, morimos en Cristo. Cuando me secuestraron, ya les conté, cuando me secuestraron, yo decía, Señor, no sé cuánto tiempo va a pasar aquí en el secuestro, pero si me van a quitar la vida, pues yo decía, Señor, que mis hijos te los encargo, mi familia te la encargo, pero de algo sí estaba seguro, que si ellos me hubiesen quitado la vida, yo estaba y estoy hoy tan seguro que tengo la vida eterna en mí. De eso, esa es mi fe, esa es mi fe. Entonces, la resurrección trae vida eterna. 5, la resurrección nos enseña lo siguiente, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió, fíjese, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección. La resurrección me da la garantía de que yo voy a resucitar, hermanos. Entonces, no tenemos por qué estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. No necesitamos de las plegarias que dice la religión tradicional de María o de Judas. No necesitamos eso. Él resucitó, Él está sentado a la diestra del Padre, ha dejado su palabra como garantía.
Su palabra es garantía, porque dice, Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Si lo dijo, así va a ser. Y si Él lo dijo, yo creo que así va a ser. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender que Él también nos va a dar un cuerpo glorificado en Él. Hay tantos beneficios en la resurrección. No tenemos por qué llorar. Es un día de estar alegre, de cantar, de gozarnos, de aplaudir, de echar globos al cielo, de poner alabanzas en la casa, de estar alegre. ¿Por qué estás alegre? Porque mi Señor resucitó. Y en la resurrección vienen tantas y tantas promesas. Fíjense. Pero nuestra ciudadanía, dice Filipenses, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el que transformará el cuerpo de nuestra humillación para ser semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice que nuestro cuerpo va a ser glorificado como su cuerpo de Él. Por eso dice, habrá un cuerpo nuevo, libre de corrupción, sin enfermedad, ya no habrá más llanto. Oiga, ¿no le gustaría estar en esa resurrección? Amén. Yo sí quiero resucitar y caminar por esas calles de oro. No sé qué será una calle o un mar de cristal, y que nunca va a haber noche y que no va a haber más dolor. Ay, digo, qué bueno, ya los doctores ya somos casi compadres, ya nos conocemos cada mes. Ya les voy a decir adiós, yo me voy porque creo en Él. Entonces, amados hermanos, tomemos siempre la resurrección de Cristo, no nada más hoy, todos los días. Recordemos que en esa resurrección tenemos una esperanza viva que no avergüenza, tenemos una fe que no será avergonzada, tenemos la promesa de que vamos a despertar con Él, que vamos a resucitar con Él, tenemos la esperanza de que nosotros tendremos un cuerpo glorificado como Él. Y termino con esta, que en esa resurrección Él lo que hace todos los días es interceder por nosotros delante del Padre. Si no hubiese resucitado, no habría quien intercediera por nosotros, pero Él resucitó gloriosamente. Mire, dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condena? ¿Quién condena? Pues el hermano, el enemigo, el diablo, es el que condena. Pero Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Entonces, en la resurrección tenemos al mejor abogado por nosotros. El mejor. Yo nunca he visto que pierda un caso ese abogado. Es el abogado de abogados y siempre está intercediendo por nosotros. Entonces, todo eso a mí me da motivo de vivir alegre, aún cuando he estado en el hospital, trato de estar alegre, aún en los momentos más difíciles. Digo, no, tengo a alguien que aboga por mí, sé que me está esperando un cuerpo glorificado, sé que mi esperanza no va a ser avergonzada porque es una esperanza viva, y entonces veo en todos los grandes beneficios que tiene la resurrección de Cristo. Amén. Para nuestra vida. Así que, amados hermanos, bendigo el nombre del Señor, bendito sea su nombre, porque llegó a la cruz. Amén. Amén. Y hay una parte, con esta termino, hay una parte que siempre me he puesto a pensar, que Jesús va a la cruz ya no con la deidad poderosa del Hijo de Dios, va con toda la naturaleza humana, como un ser humano como tú y como yo. Porque llega un momento donde le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Su naturaleza humana. Esta es la naturaleza humana. Y siempre en sus 33 años fue su naturaleza humana, 33 años. Y Él dice, pasa de mí esta copa. Está hablando en la forma humana. Claro. ¿Sí pasa? Sí. Estoy mal, corrígeme. Está hablando en la forma humana y Él dice, pasa de mí esta copa, bajo un contexto de decir, esto está... Es mucho el castigo, es mucho lo que estoy llevando. Tenía 33 años, era un joven. Joven. Dice, pasa de mí esta copa, pero dice, no sea como yo quiera. No sea como yo quiera. Y sabes una cosa, hermano, no debe de ser la vida tuya y la mía como yo quiero o como tú quieras. No debe de ser la vida como yo quiera, sino como Él quiera. Tiene que ser como Él quiera, tiene que ser a su manera. Nuestra vida espiritual tiene que ser a la manera de Dios, no a mi manera. Dice el Señor, pero no sea como yo quiero. Tal vez la naturaleza humana de Jesús le decía, párale. No, ya no llegues para allá. Digo, no sea como yo quiera, sino como tú quieres.
¿Y qué quería el Padre? Que llegara a la cruz. ¿Y qué quiere el Padre de nosotros? Que vivamos como hijos de Dios, que creamos en las promesas que representa la resurrección para nuestra vida, pero que lleguemos al cielo donde Él está. Amén. Pero que no, porque si es a mi manera, si fuera la manera de Yahán, ya no estaríamos aquí, pastor, tú lo sabes. Pues la dirección es del infierno. Tú me conoces, estaría yo creo en el infierno, pastor. Tú me conoces. Pastora, tú me conoces. Pero entendí que no era la manera de Dios. No era mi manera, perdón. Era la manera de Dios. Mientras más era mi manera, más de un día. Sin esperanza viva. Sin fe. Era mala mi manera, Noelia. ¿Me conoces? Mi hermano Francho, era mala mi manera. Pero entiendo que esa es la manera de Dios. Porque en su manera de Él, la resurrección traerá todos esos beneficios a mi vida, a tu vida, porque esa es su manera. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes lo viví en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esa es su manera. Es en esa resurrección que yo voy a resucitar, que tú vas a resucitar a su manera. Dile al de al lado, esa es la manera de Dios, díselo. Y tú contéstale, no es a tu manera. ¿Es a la manera de quién? A la manera de Dios. Bendita resurrección. Dale palmas al Rey de la Gloria por esa resurrección.